la presunción de inocencia no vale un carajo. En el Poder Judicial les vale que la Corte, jurisprudencias, recomendaciones, tesis, marquen que la prisión preventiva justificada debe ser una excepción, debe ser la última de las opciones. El año pasado, según estadísticas del propio Poder Judicial de Sonora, fueron decretadas 4.694 prisiones preventivas justificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que igual número de personas acusadas de delitos que les permitían llevar su proceso fuera de prisión fueron enviadas tras las rejas, sean culpables o no. Estoy en la cárcel ahorita. Va a la cárcel, va sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva. Esto contraviene completamente el espíritu de la reforma judicial y solo saturan las cárceles con el costo que eso representa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que meter a todas esas personas a prisión no bajó los índices delictivos. Esto parece la Santa Inquisición versión 4.0. Saludos. Abogado Jacinto Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estimado. Bien, muchas gracias. Me imagino que todos los días tú en tus andanzas por los juzgados orales penales de Sonora te topas pues con esta política que contraviene. Vamos a por partes, como diría acá. ¿Qué es, para que nuestro público nos ubique mejor, qué es la prisión preventiva justificada y qué es la prisión preventiva oficiosa? Buenas noches, antes que nada. La prisión preventiva como tal es una medida cautelar, para no entrar en muchos tecnicismos, es la manera en la que la ley señala cómo se va a garantizar la comparecencia de alguien que se le esté imputando un delito o un imputado a juicio. Y la prisión preventiva justificada es la medida cautelar más lesiva del catálogo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 14 aproximadamente, y esta es la más lesiva, y palabras más, palabras menos, señala el Código Nacional que cuando todas las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de una persona imputada a juicio, se dictará esa prisión preventiva justificada. Y como bien usted lo decía desde anteriores intervenciones, esta debería ser la excepción, y acá en la praxis pues parece que es la regla. Es la regla. Verás, te voy a mostrar, licenciado a Jacinto Vega, el documento que obtuvimos vía transparencia. Fíjate, el año pasado hicimos la misma solicitud exactamente igual. La repetimos este año, a ver si las tendencias, si las discusiones que se han hecho a nivel de la Suprema Corte, incluso que estuvieron muy cerca, incluso de eliminar la prisión preventiva oficiosa. Para ponerlo en un español más fluido, hay ciertos delitos que están contemplados en el artículo 19 constitucional, que son los delitos graves. Esos vas a la cárcel directo, en automático, sin averiguación. Te acusan, hay elementos de prueba más o menos y vas para adentro, ¿ok? La prisión preventiva justificada son esos delitos en los que no están contemplados como graves, pero te tienen que justificar, ahí déjamelo por favor, tienen que justificar riesgo de fuga, unos elementos que en automático los dan. Fíjate, mira, dice, la solicitud que hicimos es, del total de las vinculaciones a proceso decretadas por jueces de control en el 2022, ¿en cuántas de ellas se decretó prisión preventiva oficiosa y en cuántas prisión preventiva justificada? Fíjate. Dice, la prisión preventiva oficiosa 723. ¿Qué son estos? Homicidios, secuestro, violaciones, o sea, 723, así es. Contra prisión preventiva justificada 4.694. La mayoría de las causas. O sea, se suponía que el espíritu de la ley, de este cambio, de este homologar todos los códigos nacionales, los códigos estatales con el Código Nacional, era para que justamente solamente estuvieran en prisión los que de plano tenían que estar en prisión, Claro. ¿no? Y parece ser que aquí dijeron, no, pues no es así.
Entonces, por cualquier cosa, hoy hablé, justamente le marqué ¿te acuerdas del caso de los Miones? Sí, cómo no. Es un caso emblemático. Qué terrible. Emblemático de esta política de que todos van a la cárcel y luego averiguamos Así es. que estos Miones, los Miones, hablé con uno de ellos y le digo, voy a utilizar otra vez tu caso. Y solamente se ríe, el que se pasó 2 meses y medio en el peor pabellón del Cerezo 1 Justificada. por una miada, Caray. Entonces, realmente aquí, pero ¿sabes qué es lo más triste, licenciado? ¿Dónde están las barras de abogados? ¿Dónde están las comisiones de derechos humanos? ¿Dónde están las organizaciones de la sociedad civil? O sea, están ejerciendo, yo le llamo la Santa Inquisición 4.0, porque pues prácticamente por cualquier delito vas a la cárcel y luego averiguamos. Sí, Y sí, luego sí. averiguamos, así de Claro. simple. El caso del Mion es emblemático, hay otros miles de casos más, 4,000, casi 4,700 casos de delitos que no ameritaban pasar el proceso en prisión y que sin embargo, pues lo tuvieron que pasar. Lo llevaron ahí, ¿no? Sí, es un abuso, como dice usted, de esa medida cautelar que se volvió la regla en la mayoría de los procesos. Veía esa estadística y digo, modestia aparte, algunas de las revocadas que aparecen ahí, pues son del de la voz, ¿no? Y respecto a su pregunta, ¿dónde están las barras de abogado y este tipo de organizaciones y demás? Yo se lo comentaba la vez pasada que hablamos de este tema cuando estaba ahí la discusión de la Corte. A nadie toma en serio como tal el derecho fundamental a ser considerado inocente. A nadie le gusta la presunción de inocencia, sino hasta cuando es imputado, Así ¿no? es, así es. De ahí en fuera no se voltea a ver, y puede ser mucho por el hartazgo que tiene la sociedad respecto a la inseguridad, decir sí, a los que agarren, métalos y que ya no salgan. Pero esto no debería ser una constante, una regla general, sino tener el discernidor de quién sí, quién no, justificadamente. Pero además de eso, yo observo una cosa bien importante aquí. Esto parece ser una política de Estado, Sí, evidentemente. claro, claro. Clávalos a todos. Política criminal. Clávalos a todos y luego averiguamos. Saca a presuntos delincuentes de las calles, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que baje los niveles de inseguridad. Pero no baja. Pero si estamos viendo en las estadísticas que Sonora sigue siendo top 5 en índices delictivos, pues Sí. entonces algo no está. O una de dos, o no están haciendo trabajo suficiente, o están metiendo a la cárcel gente que realmente no estaba delinquiendo. Es impresionante ver, como dice usted, la cárcel está saturada de medidas cautelares como esa, como la prisión preventiva justificada y como la oficiosa, otros tanto, inclusive por gente como el emblemático caso que usted cita, ¿no? Las personas mionas del Cerro La Campana. Los Miones del Cerro de la Campana. O el caso también que se está ventilando del asunto de Nogales, ¿no? De un posible abuso de autoridad de parte del órgano jurisdiccional, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente esto obedece a una política criminal, ¿no? Hay un acuerdo de alguna manera para que los órganos de control, esto es, bueno, los jueces de control en la mayoría del estado, impongan esa medida cautelar de prisión preventiva justificada, contrario al espíritu de la misma norma de la prisión preventiva, que aquí se entiende como una pena anticipada. Llegas y te dejo en prisión y te estoy anticipando una pena porque pues también lo vimos en una de sus investigaciones muy certeras y las estadísticas que pidió, la mayoría de los asuntos terminan en juicios abreviados. Así es. Un alto porcentaje, sin poder decir un número, termina en juicio abreviado y ese juicio abreviado trae acarreada una prisión preventiva quizás justificada. Entonces, per se es una pena anticipada, ¿no? Lo que es contrario a los derechos fundamentales de la Constitución y de todo el catálogo de tratados internacionales de los que México es parte, ¿no? Pero lamentablemente quienes deben de ejercer ese contrapeso justamente del abuso de autoridad
que evidentemente aquí están abusando de su autoridad, el sistema penal, pues que son los diputados, que son los organismos de la sociedad civil, pues están dormidos, están en otros asuntos, no les interesa meterse en el caso. Ya quisiera que en el futuro algunas de estas personas que tienen la responsabilidad actual de jugar al contrapeso de este abuso en la prisión preventiva justificada, no estén ahí sentados, que no estén ahí sentados en el banquillo de los acusados, señalados por algún acto de corrupción, Claro. señalados por algún asunto de ese tipo, y que les apliquen esta política criminal que deberían de estar por lo menos revisando, Sí, por lo menos pidiéndole una explicación al Supremo Tribunal de Justicia para que digan, oye, pues, ¿por qué tanta prisión preventiva justificada? sí. ¿Por qué tanta? Es exagerado. Pero como digo, pues ojalá que no les toque, señores legisladores, señores barras de abogados, señores colegios de abogados, investigadores, ojalá que no les toque estar sentados ahí y que por un delito menor que no amerite prisión, se pasen un tiempecito ahí en el Cerezo. Lo voy a ir a visitar, es más, Sí. se los prometo. Muchas gracias, Sí. abogado. ¿Algo que desea agregar? Pues mire, nada más así brevemente, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en el caso Zompaxtle, Tepicle y otros contra México. Y en una parte de esa sentencia de la Corte Internacional, de la cual el Estado mexicano se somete a la jurisdicción, se va a hacer un análisis en el orden jurídico interno respecto de la prisión preventiva. Quizás haya un estándar un poco más elevado en su imposición, pero lo vamos a ver en un plazo de 6 meses, quizás lo que dure el año, ¿no? Excelente. Así Pues es. vamos a ver, ojalá que pronto se aplique esto. Pues muchas gracias. Gusto en verlo, gusto Gracias de en nuevo saludar a su por auditorio. atender acá nuestro llamado. Aquí estamos a la orden, ya sabe.